Entonces, como les digo, soy Cristian Bernard, soy experto en gestión de riesgos y solamente voy a hacer una pequeña introducción con esta presentación para abrir más o menos un poco la sesión de preguntas, respuestas. Y el taller que se tiene previsto por el CES, como bien lo ha dicho Milagros, está relacionado a esto. Pero para poder entender qué es lo que se va a hacer en el taller, hay que saber lo que está sucediendo con el entorno, cómo está cambiando el entorno y cómo está cambiando los riesgos con respecto a la gestión. A ver, he tomado algunas diapositivas de la última ponencia que he realizado en el Perú Management Summit 2018, que fue un encuentro de líderes y tendencias e innovación, que se realizó acá en la ciudad de Lima. Y mi ponencia fue casualmente la revolución tecnológica y la gestión de riesgos para los nuevos retos empresariales. Pero ¿saben ustedes que estos nuevos retos empresariales no es que están por venir, ni están a corto, mediano o largo plazo? Son nuevos retos que ya estamos viviendo en este momento en la realidad, de gestión que tenemos actualmente en las empresas. Y esto sucede por la siguiente razón. Ustedes conocerán que ha existido a lo largo del tiempo una revolución industrial. La industria uno, la primera revolución industrial, se empezó con la generación del vapor y con el primer telar eléctrico. La industria 2, con la producción en cadena, la energía eléctrica y la primera cadena de montaje. La industria 3, con mayor nivel de automatización y electrónica. Y ahora nos encontramos en la industria 4, la revolución industrial 4, donde vienen los sistemas ciberfísicos, la industria inteligente, Internet de las cosas, Big Data y la hiperconectividad. Esto no está nada lejos para todos los presentes. Nosotros ya vivimos interconectados. Nosotros ya tenemos sistemas de industria inteligente. No está totalmente implementado y diseminado a nivel macro, pero esto ya existe. Entonces, uno tiene que prepararse para estos nuevos retos que nos va a exigir la industria, la cuarta revolución industrial, que es la que nos encontramos viviendo en este momento. Algunos datos importantes, introductorios para nuestra conversación. Guillaume Lobet es un reconocido experto en seguridad de sistemas, y esto lo habló en el último congreso el 17 de noviembre de 2017. ¿Sabían ustedes que el Dalai Lama fue hackeado por China con técnicas de phishing, perdón, y utilizaron su agenda para someterlo a presiones políticas? ¿Sabían ustedes que un consultor norteamericano, con solamente un pendrive, o sea, con un USB, logró introducirse un sistema iraní que controlaba cientos de turbinas de enriquecimiento de uranio? ¿Y qué decir de todas las fotografías y hackeadas de los personajes famosos que aparecen en las prensa o aparecen en las redes sociales? El cibercrimen es una amenaza muy importante, y ahora les voy a comentar por qué, que tenemos en el nuevo entorno. Ahora, este es un dato bastante importante también, que lo dio Guillaume Lobet en 2017, que la ciberdelincuencia en el mundo factura casi 3 billones de dólares, que viene a ser el 3,6% del Producto Bruto Mundial. Y también produce robos por el valor de 6.000 millones de dólares, que es el 0,8% del Producto Bruto Mundial. ¿Se dan cuenta entonces cómo está cambiando el entorno con respecto al crimen, que es uno de los riesgos que nosotros, como expertos en riesgos o expertos en seguridad, como todos los presentes, o los propios expertos en cada uno de sus rubros, porque nosotros les voy a decir, vamos a dejar de hablar de seguridad y vamos a empezar a hablar como riesgos. Tenemos nuevas amenazas que muchas veces se piensa, esto está muy lejos de nosotros, esto no le toca a la empresa peruana, pero no es así. Vamos a ver otro dato. El nuevo contexto que se viene
con respecto a estos nuevos cambios a nivel empresarial y corporativos son los siguientes. El nuevo contexto es transformación digital, movilidad, big data, cloud computing, Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial. Por ejemplo, hablemos de la última, la inteligencia artificial. Eso todavía no existe. Es mentira, nosotros utilizamos inteligencia artificial. En los teléfonos celulares, por ejemplo, los ayudantes electrónicos, ya sea de Android o de Apple, llamados Siri y otros nombres, son inteligencia artificial. ¿Quién ha utilizado, por ejemplo, el Waze para manejar de un lugar a otro y encontrar la mejor ruta? Eso es inteligencia artificial. Se utiliza inteligencia artificial. Y el asunto viene ahora con el Internet de las cosas, donde todo va a estar interconectado, desde los procesos logísticos, los procesos productivos, los procesos de personal, hasta toda la infraestructura va a estar interconectada. Entonces, imagínense qué tal problema vamos a tener nosotros para enfrentar estos nuevos riesgos. Y cuando hablamos de Big Data y Cloud Computing, evidentemente estamos hablando de que se está revolucionando completamente el contexto al cual estábamos acostumbrados. ¿Cuál es ese contexto? Estábamos acostumbrados a industrias localizadas, focalizadas geográficamente, sin conexión con otra, y que ese contexto está cambiando. Ya se habla, los bancos, por ejemplo, ya se están digitalizando, interconectando procesos, porque es lo que se viene, la banca, ¿correcto? Otras empresas también lo están haciendo, porque es el futuro próximo, o sea, está a la vuelta de la esquina este nuevo contexto. Y esto hay que prepararse, porque de lo contrario, las empresas o las industrias que se rehúsen a dar este cambio, pues definitivamente van a desaparecer. Y a esto me lleva a colación lo siguiente. Cuando yo les dije que íbamos a hablar de riesgos, más no de seguridad. Y eso también es un nuevo contexto que está cambiando. Si nosotros solamente hablamos de seguridad, estamos hablando de mitigar riesgos, pero de los riesgos antisociales. ¿Cuáles son los riesgos antisociales que conocemos? Para dar algunos ejemplos, es el robo, hurto, intrusión. Y también los que producen por fenómenos naturales. Es todos son los riesgos por los cuales uno protege los activos tangibles e intangibles que tiene la empresa. Pero ¿qué sucede con el nuevo cambio que ya existe de hace algunos años, hace pocos años, a nivel internacional? Ya no existe la figura solamente de seguridad. Lo que existe es la figura de un gran director de riesgos, que bajo su cargo tiene al jefe de seguridad patrimonial, al jefe de seguridad industrial o de higiene ocupacional, y también administra los seguros. Acuérdense ustedes que el tema de aseguramiento es una parte del tratamiento de riesgos que uno tiene para determinados activos que no pueden ser tratados a modo de transferencia de responsabilidad en el riesgo. Entonces, eso ya existe. Cuando yo hice la maestría en la Universidad de Comillas en España, hace ya, ¿cuánto será? Pues más o menos 9 años, 8 años o 9 años, este concepto ya existía en Europa y las grandes empresas estaban cambiando ese concepto de tener por separadas las áreas para tener áreas integradas. ¿Y qué pasa con el director de riesgos o el gerente de riesgos, como quieran llamarlo? Esta famosa figura de riesgos es transversal a todas las áreas que tenemos en la empresa. Transversal, ¿por qué razón? Porque va a gestionar los riesgos de las áreas que tiene una empresa, empezando por recursos humanos, como el proceso más crítico y estrategia de prevención de pérdidas, logística, administración, finanzas, contabilidad,
operaciones, producción, va a ser transversal. Y el gran director de riesgos es el que va a gestionar completamente los riesgos de todas las áreas. ¿Por qué? Porque tiene que verse como una gestión integrada. Porque el nuevo contexto que estamos hablando de la cuarta revolución industrial está llevando a la integración de todo. Todo va a estar interconectado y todos los procesos conectados. Por lo tanto, la figura del director de riesgo se potencializa tremendamente. Y el nuevo contexto es que vamos a tener delitos sin fronteras, a los cuales no estamos muy acostumbrados. Va a haber un mercado del delito mucho más económico. Va a haber bueno, ya existe, no es que va a haber, existe el Crime Service o Servicio del Crimen, donde se gestionan saqueos, extorsiones virtuales, sicarios, delitos informáticos, y el nuevo blanqueo de capitales es mucho más fácil hacerlo con las criptofórmulas o las monedas virtuales. Entonces, y eso, por ejemplo, extorsiones virtuales, si ustedes tienen que haber escuchado, pero yo lo he visto muy cerca porque como consultor he tenido la oportunidad de ver varios de estos temas de extorsiones virtuales, no puedo decir nombres de empresas, pero en el año 2017, acuérdense que hubo una paralización hubo un ataque a Maersk, eso sí es fuente abierta, donde paralizaron las operaciones de APM Terminals bastante tiempo. Eso fue un ataque de cibercrimen. Este año, todos es muy conocido de que hubo un ataque mundial a la banca y afectaron a todos los bancos del Perú, utilizaron sus protocolos de recuperación y estuvieron paralizados muy pocas horas y poco a poco empezaron a dar servicio el mismo día. Y de eso se trata el tema de la gestión de riesgos. Analizar los riesgos, mitigar los riesgos y realizar buenos planes de contingencia, de emergencias y de recuperación, que es el final de todo el sistema. Las tendencias, como les dije, es el servicio al crimen, con hackeos a la carta, exploits personalizados, malware a medida, ataques a DDoS, control de equipos, control remoto de equipos, el ransomware, que es el acceso de estaciones de trabajo solicitando un rescate, uso criminal de datos, fraude con pago, el dark web o deep web, donde el anonimato es la principal característica de esta web, el abuso sexual, la ingeniería social, el phishing y las monedas virtuales. Hace 3 semanas, un colegio, un reconocido colegio, también fue atacado por cibercrimen y tuvieron muchos problemas para poder levantar sus sistemas. Eso como dato. Ahora, ¿cuál es el problema de los nuevos retos que tenemos que enfrentar? Si vemos un poco de ISOs de calidad, vamos a ver que el Perú tiene, al 2017, esta es la fuente de ISO 27000.es de España. Tengo mucha información de España por lo de la Universidad de Comillas, por eso tenemos 1.388 empresas en el Perú que mantienen su certificado ISO en el 2017. ¿Cuántas empresas tenemos en el Perú? Muchas empresas. Y cuando hablamos del ISO 27000 de seguridad de la información, fíjense lo que tenemos. Perú tiene solamente 43 empresas que tienen o mantienen su certificación 27001 en Sudamérica con esto implementado. Quiere decir entonces, con estas estadísticas, que a nivel Sudamérica no nos encontramos preparados para gestionar este tipo de riesgos. Y el principal riesgo que vamos a tener con este nuevo contexto que vivimos, que ya estamos viviendo, es casualmente la seguridad de la información. Si no nos preparamos, vamos a tener muchos problemas. ¿Y cómo uno se prepara para esto? Es de la siguiente manera. Los activos tangibles e intangibles de las empresas han sufrido un cambio bastante grande en los últimos tiempos.
En 1975 teníamos que el 83% de los activos tangibles eran más costosos que los activos intangibles. Hablemos de activos intangibles por excelencia, por ejemplo, el nombre, la marca de una empresa. Pero no solamente es eso, los activos intangibles son procesos que puede tener la empresa, el know-how de una empresa, el bien hacer de una empresa, procesos críticos, una manera de hacer algún tipo de producción, todo eso es activos intangibles. Y al 2015, de acuerdo a la fuente Ocean Tomo, tenemos que el 84% de los activos intangibles son más costosos que el 16% de los activos tangibles. Estamos en 2018, evidentemente esto va acrecentándose. Es decir, entonces, de que los activos intangibles son más costosos que los propios tangibles. ¿Cómo prepararnos? Esto es ISO 31000 y es lo que adopta así desde hace más o menos 2-3 años para la evaluación general del riesgo. ¿Y qué nos dice esta metodología? Que casualmente es esto lo que voy a enseñar en el taller que acaba de decir Milagro como directora del CES. Voy a enseñarles a evaluar el riesgo de acuerdo a lo último que existe con el ISO 31000, con la finalidad de que puedan prepararse para los retos que estamos conversando en este conversatorio. Y lo que dice el ISO 31000, y son los pasos que uno tiene que seguir, es establecer el contexto en donde se encuentra la empresa y de ahí evaluar los riesgos. Esto es bien interesante, porque para evaluar los riesgos hay que identificar los riesgos. ¿Y cómo identificamos riesgos? Identificando primero qué es lo que tengo que proteger. Y para eso vamos a dividir los activos en activos tangibles e intangibles. Es muy fácil hacerlo para activos tangibles, porque sabemos los costos, tenemos más información. Pero yo les voy a enseñar a cómo analizar y cómo identificar los intangibles. Y no solamente cómo identificarlos, sino cómo cuantificar económicamente un activo intangible. Porque ese es el arte. Uno tiene que cuantificar en unidades monetarias para saber cuánto me puede impactar. Entonces, identificamos los activos tangibles e intangibles de una empresa. Luego hacemos el análisis de riesgos, para lo cual les voy a enseñar varias metodologías que se utilizan para cuantificación de riesgos. ¿En base a qué? En base a lo que es probabilidad de exposición y consecuencia. Ya sabemos, y algunos deben conocer, de que la fórmula universal de cuantificación de riesgos es probabilidad de exposición por consecuencia. Y cuando hablamos de riesgos puros es solamente probabilidad por impacto o consecuencia, ¿ok? Sin meter vulnerabilidad. Ya cuando analizamos, vemos cuán vulnerable es el activo en cuanto a la probabilidad y en cuanto al impacto. Eso es el análisis de riesgos. Hay muchas fórmulas, las fórmulas más importantes que utilizo personalmente son las de ASIS, porque estas me permiten enlazarlo con todas las áreas y ver sobre todo temas de aseguramiento. Hay otras metodologías que también son muy fáciles de utilizar, que se tienen que enseñar, como es el método cuantitativo mixto, el método general, el triado método Mossler, que la mayoría lo conocen, que es muy bueno, pero hay que saber utilizarlo. El giro RM, costo RM, para los que son riesgos estratégicos, y los otros son para estratégicos y operacionales también. La evaluación del riesgo es cómo, qué es lo que tengo que hacer, cómo mitigarlos, y el tratamiento propiamente dicho, que hay 5 formas de tratar un riesgo, una de ellas es el tema de aseguramiento, pero siempre y cuando tengamos analizado los riesgos en cuanto al impacto residual del tratamiento. Entonces, esto es bien importante. Este concepto de evaluación general del riesgo es cómo prepararnos para lo que estamos viviendo. Porque cuando yo les hablé de la cuarta revolución industrial, muchas personas, no solamente ustedes, sino cuando lo hablé en el Perú Management Summit 2018, empezaron a ver como que eso era muy lejano. Y les demostré que no, lo estamos viviendo. No lo estamos viviendo este año, lo estamos viviendo de hace varios años con este cambio. Y cada día esto va creciendo y va cambiando rápidamente. Y si no estamos preparados,
nos podemos quedar en el camino. Desde ya le estoy diciendo de que si nos quedamos solamente como gerentes de seguridad, esto va a ser de que nos dediquemos solamente a un sector, a un aspecto de los riesgos y no lo estaríamos manejando integralmente como debe hacerse con todas las áreas, que son las nuevas exigencias. Y acá viene el tema de identificación de riesgos, por ejemplo. A eso es a lo que me refiero. Si solamente lo vemos como seguridad, vamos a centrarnos en lo que son acciones criminales. Hurto, fraude, asalto, violación de datos, sabotaje, penaje industrial, que lo ve el oficial de seguridad o en otros países le denominan el oficial de protección. Pero cuando hablamos de riesgos integrales, tenemos que ver también daños a la propiedad por fenómenos naturales, rotura de máquinas, pérdidas de transporte, etc. También tenemos que tener en cuenta los riesgos de paro por roturas de producción, suministro de servicios, manifestaciones industriales, es decir, huelgas, amenazas del ambiente exterior, cuentas sin paz y cambios de divisas que le corresponde al jefe o gerente de finanzas. Pero también el director de riesgos analiza esos riesgos, porque es parte de lo que puede impactar a los números anualmente de una organización. Y mucho cuidado con las reclamaciones, porque siempre en todas las empresas, ya sean de producción o no, existen las responsabilidades por datos, por ejemplo. Existe una ley de protección de datos que se tenemos que cumplir. Eso es el responsable del director de riesgos. Existe responsabilidad de ambiente, con el medio ambiente, de constructor y responsabilidad de producto. ¿Y qué decir del personal como proceso crítico más, como el proceso más crítico que tiene una empresa? Porque son las personas las que cometen las omisiones, son las personas las que cometen las negligencias y son las personas que mueven la organización en cuanto a accidentes, enfermedades, pérdidas, secuestro, etcétera, servicios de sanidad, profesionales, servicios de personal y sobre todo las instrucciones e interrupciones en el trabajo. Este es un buen, no es todo, evidentemente, pero es una buena diapositiva que nos va a permitir ver en macro qué es lo que un director de riesgos tiene que ver y como podemos visualizar, está entrelazada y es totalmente transversal a todas las áreas existentes en una empresa, si se dan cuenta. Entonces, esto es lo que se vive hace unos años. A esto tenemos que llegar y a esto tenemos que prepararnos, porque este es el futuro que se viene. Es muy importante también que todo ese contexto de lo cual hemos hablado, debemos tener en cuenta la famosa frontera de riesgo, porque ningún riesgo se puede mitigar al 100%. Las metodologías que se conocen, y créanme que conozco todas realmente, te permiten mitigar un riesgo entre 85 y 90%. Más o menos te queda un 10% o un 15% de nivel de tolerancia o de aceptabilidad al riesgo. Pero imagínense mitigar un riesgo un 85 al 90%, es una enorme mitigación con respecto al impacto. Cualquier tipo de riesgo que esté mitigado al 85-90%, definitivamente es un tema aceptable. Pero también se puede tratar alguna parte, pero ustedes saben que llega un momento en que por más medidas que uno aplique a determinado riesgo, ya no se puede mitigar más. Esa es la frontera del riesgo, el concepto, en donde la rentabilidad de una empresa, como lo ven acá en verde, es perpendicular al riesgo. Entonces, a mayor riesgo, voy a ser mucho más rentable porque no voy a invertir nada. Entonces, siempre tiene que haber un punto de equilibrio que no necesariamente es en el medio. Puede ser más abajo, conservador, o puede ser más arriesgado, no importa. Pero siempre y cuando se encuentre cuantificado el riesgo, este apetito, tolerancia o riesgo de aceptabilidad, como se decía antes, tiene que estar identificado por el de seguridad, el ahora mejor llamado director de riesgos. No es fácil hacer una gestión de riesgos. Hay que estudiarla, hay que prepararse, hay que obtener de repente las certificaciones correspondientes, pero lo que sí es importante es que ustedes sepan de que todo este cambio
que estamos viviendo a nivel mundial va a tocar sus puertas en algún momento si es que no están en este momento bajo alguna coyuntura de esta situación. Entonces, casualmente, un poco de lo que vamos a hacer en el taller es la preparación para poder gestionar correctamente los riesgos de acuerdo a las nuevas exigencias que tenemos en el mundo, a nivel país, Perú, a nivel mundial, porque la gestión de riesgos y los estándares así están hechos para tratar los riesgos desde la industria que más riesgos tiene, que es una planta nuclear, hasta la industria o la institución o la instalación o la empresa que tenga menos riesgos, desde más a menos. Para eso estamos preparados y eso es lo que voy a conversar y a enseñar en su momento. Entonces, con esta pequeña introducción, podemos abrir las preguntas que sean necesarias.